Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saluda con mucho gusto Enrique Pressburger. Bienvenido a su programa Factor Económico. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, estamos dando inicio en este momento a nuestra transmisión en vivo. Así que bueno, me da mucho gusto poder hablar el día de hoy de inversiones en Estados Unidos, un tema muy solicitado por la audiencia, para lo cual tengo como invitado a un experto y además que tengo el honor de que sea muy amigo mío. Nos acompaña Elis Milovich. Bienvenido, mi Enrique, querido Eli. Quique, muchas gracias, Quique, por la oportunidad de platicar contigo, con todo tu auditorio. Y creo que la verdad te excedes un poco. Somos amigos en eso, ¿no? Muy amigos también, pero tan experto, ¿no? Pero bueno, un poquito podemos quizá orientar a las personas que tienen un interés en invertir allá. Claro, y bueno, pues justamente entrando al grano, porque a mí lo que me gusta justamente en tu perfil es que, pues bueno, aterrizaste un proyecto emprendedor de invertir en Estados Unidos de una manera pues muy peculiar. Entonces, si quieres, para entrar en materia, te preguntaría, hoy en día pues se habla mucho que la gente quiere diversificar su fuente de ingreso y diversificar su ahorro, ¿no? Por la inestabilidad política, por miedos, digamos, no nos vamos a meter a temas políticos si son fundados o infundados, pero la gente quiere invertir en otras monedas. Y cuando se habla de invertir en dólares, se ve como un tema quizá muy elitista, un tema muy lejano, de tickets muy grandes, que hay que tener papeles especiales. ¿Esto es cierto? O sea, ¿la inversión en Estados Unidos es lejana y destinada para una cierta casta social o es algo que está más accesible de lo que pensamos? Yo creo que siempre al estar lejos de un lugar, pensamos que las cosas pueden estar más lejos. Creo que hay muchos mitos en relación a las inversiones, específicamente en relación a las inversiones en bienes y raíces. Y esto abarca las inversiones en dólares. Creo que hay muchos mitos sobre que se necesita siempre tal vez mucho dinero para invertir, por ejemplo, en bienes raíces o en Estados Unidos, o un gran conocimiento. Yo creo que si uno hace el esfuerzo de estudiar, no demasiado, pero algo muy básico, sobre qué implica invertir en Estados Unidos, invertir en dólares, se va a dar cuenta que es una inversión bastante accesible, que es algo que mucha gente quisiera tener dentro de su portafolio de inversión, que si uno invierte todo lo que está, digamos, toda su inversión está en una sola moneda, en este caso el peso, a nivel particular, y esto es solamente mi opinión personal, Adelante. humilde e inexperta, creo que lleva un factor de riesgo implícito, explícito y directo el tener solamente la inversión en pesos. No por lo que haya pasado en el último año, cada mes, si el peso le ganó unos centavos al dólar o perdió unos centavos contra el dólar, sino porque históricamente, más allá de que el dólar esté débil o esté fuerte, sinceramente, en lo poco que yo sé, históricamente, el dólar siempre le ha ganado al peso. Yo me acuerdo perfectamente cuando había 3.500 pesos, era lo que hoy son 3 pesos con 50 centavos. Llegó un punto en el que tuvimos que quitarle 3 ceros a la moneda y, y bueno, y originalmente no sé cuántos años son de eso, pero el dólar se compraba 3.50, 3 pesos con 50 centavos por dólar. Hubo una serie de devaluaciones en los últimos no demasiados años y hoy por hoy estamos cercanos a los 20 pesos, por redondearlo. Ok, a veces baja 18 y pico, 17 y pico incluso, 19, pero estamos en 20. Entonces al final sí, yo creo que el dólar es una moneda más fuerte que otras monedas y a veces conviene tener algo del portafolio de inversión en una moneda que sea moneda de referencia, sea el euro, sea el dólar, y principalmente el dólar, que es la moneda de referencia más importante. Y buenísimo. Y para ir, digamos que aterrizando la idea, que la audiencia lo pueda digerir un poco más, digamos, si yo no soy un ciudadano americano, soy mexicano, tengo solo pasaportes mexicanos, no tengo visa de ningún tipo, ¿puedo invertir en Estados Unidos? ¿Qué necesito? O sea, ¿puedo sí o no? Y si sí, ¿qué necesito? Debemos saber varias cosas. La inversión en Estados Unidos está, como muchos otros sectores de la economía, muy regulada. Pareciera que no, pero hay que, pues ahora sí que cumplir con la regulación y las normas de cada una de las inversiones. Yo no puedo hablar sobre la mayoría de las inversiones que hay. Lo que sí le puedo comentarte a ti, Kike, y a tu auditorio, es que en el caso de bienes y raíces en particular, uno puede invertir en Estados Unidos y nunca haber visitado Estados Unidos. Uno puede tener varias propiedades completamente a su nombre, a perpetuidad en Estados Unidos y no tener visa de turista, ni tener visa de estudiante, ni tener ningún tipo de visado y nunca haber pisado suelo americano y ser un ciudadano casi de cualquier otro lugar. Mexicano, desde luego.
¿ok? Digamos, ¿cuál es el proceso entonces en ese sentido? ¿Qué sí tengo que tener? En línea con esto, el tema migratorio es un tema distinto al tema de inversión. Lo que tiene que tener fundamentalmente es el deseo de hacerlo y el monto necesario para poder hacerlo. Que mira, aquí igual y para que igual entenderlo en ejemplos concretos, tú en tu negocio, Eli, porque tú eres un emprendedor mexicano que ha emprendido un negocio de inversión en bienes raíces en Estados Unidos, me gustaría que digo, platicarnos un poquito de tu compañía también colateralmente, nos pongas un ejemplo concreto de algo que ofreces y cómo la gente invierte contigo, qué le pides y realmente cómo es una transacción de principio a fin para que se pueda ver ilustrativamente, pues ahora sí que cómo se puede llegar a invertir realmente por allá, ¿no? En nuestro caso estamos especializados actualmente en terrenos en Estados Unidos, concretamente en el estado de Colorado. Terrenos sin estructura, digamos, sí, sin estructura encima, es un terreno simple, residenciales, comerciales, con y sin servicios. Y de principio a fin, la transacción es una transacción que puede durar apenas unos pocos días hábiles, tal vez una semana hábil o incluso menos. El proceso sería, en nuestro caso particular, el siguiente. Uno entra a nuestra página de internet, que es esklands.com, selecciona la parcela que le guste. ¿Cómo va a saber si le gusta o no le gusta esa parcela? Bueno, nosotros tenemos fotografías, mapas de situación, videos y toda la información asociada a esa parcela. ¿Cuánto paga de impuesto predial? ¿Cuál es su forma? ¿Qué metraje tiene? ¿Cuál es su descripción legal? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué hay en el área? Toda la información vinculada a ese terreno para que la persona pueda, digamos, conocer el terreno. Toma una decisión, me gusta este porque me gusta el tamaño, me gustan los servicios que tiene, quiero este terreno. Ok, hago clic literalmente en comprar seguro ahora, me lleva a un carrito seguro de compras en donde puedo utilizar mi tarjeta de débito, crédito. Puedo, si no quiero utilizar tarjeta de débito o crédito, llamar por teléfono al número que aparece en la página de internet y hacer una transferencia electrónica, que normalmente es en un día hábil, el mismo día llega de México a Estados Unidos. Aceptamos fundamentalmente todas las formas de pago. Ese proceso, cada quien, el tiempo que se tarde, pero le puede tomar, estrictamente hablando, 2 minutos, seleccionar la parcela, hacer clic y comprarla. En el momento en el que compra, nosotros procedemos a realizar su escritura, a elaborar su escritura, a notarizar su escritura ante notario público y a poner estos documentos en originales para registrarlos ante la autoridad local municipal, el condado en este caso. Una vez que se registra y tiene el sello del condado, esa propiedad ya es oficialmente de la persona que la compró. Nosotros ponemos estos documentos en paquetería con tracking number, puede ser DHL, puede ser Federal Express, UPS, normalmente son las empresas de paquetería que utilizamos. Y en cuestión de 2 días o 3 días hábiles, usted recibe en México o en Taiwán, en donde sea que se encuentre, por DHL, por Federal Express o por UPS, su escritura completamente notarizada, ya registrada ante la autoridad local y la propiedad es suya, oficialmente. Esto puede tardar 2 o 3 días. Fundamentalmente es muy fácil, el proceso es realmente muy fácil de realizar. 1, 2, 3, selecciona, compra, realiza su pago y una vez que se realiza su pago procedemos nosotros a hacer el papeleo y a enviarle la documentación original a su domicilio. Ok, bueno, acá digo, nos ha soltado mucha información y de hecho se rompen como varios paradigmas de lo que estamos acostumbrados por nosotros a escuchar en México, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando uno por uno para poder ir profundizando en ese interesante tema. Digo, el primero yo abundaría en el ticket promedio, porque cuando la gente escucha, pues con tu tarjeta de crédito o débito, dices, ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado a que compras de terreno, estás hablando de cientos de miles o millones de pesos. Claro. ¿Cómo con una tarjeta voy a firmar millones a distancia sin conocerlo? Entonces, aquí supongo que hay un paradigma interesante en los terrenos, por lo menos en el condado de Denver, que es donde tú estás, donde puede haber entonces compras de parcelas mucho más pequeñas. ¿Cómo se da este fenómeno? Sí, quiero sobre el tema geográfico, nosotros trabajamos en todo el estado de Colorado, Okay. fundamentalmente en el corredor de la I-25 que abarca lo que es Denver. Una hora después en coche llegas a Colorado Springs, que es la segunda ciudad más grande del estado, con más de 500,000 habitantes, Okay. y la tercera ciudad más grande del estado es Pueblo, que además es ciudad hermana de Puebla, aquí en México. Pero bueno, son 2 horas de Denver a Pueblo. Más o menos todo ese corredor de la I-25, como le llamamos, el corredor de la I-25 la I-25 es la carretera interestatal número 25, que va desde el norte de Estados Unidos hasta Nuevo México. En esa parte donde nosotros trabajamos son varios condados los que abarcamos. Tenemos una tesis de inversión para determinar qué terrenos son más adecuados y que tienen más potencial de apreciación. Sin embargo, bueno,
En Denver, condado, posiblemente sí necesitemos hablar de cantidades mucho más elevadas, pero nosotros tenemos terrenos que van desde los $5,000 en ciudades con un gran potencial de apreciación. O sea, $5,000 puedes tener un terreno, y la diferencia de esto sobre otro tipo de inversiones inmobiliarias, y el objetivo es desmitificar que la inversión inmobiliaria se necesitan millones o cientos de millones de pesos para invertir. No es verdad. Si uno quiere diversificar su portafolio, quiere tener bienes y raíces que son históricamente una inversión que tiende a apreciarse con el tiempo, que es una inversión segura en el sentido de que la tierra no se la pueden, digamos, robar. En Estados Unidos la propiedad privada es casi sagrada, entonces no espere que le vayan a expropiar su terreno tampoco. Y por lo tanto tiene un asset, tiene un bien con un valor intrínseco que se puede apreciar en el tiempo. Y puede diversificar su portafolio de inversión. ¿Puede hacerlo desde $5,000? La respuesta es sí. ¿Va a comprar un terreno basura por $5,000? La respuesta es no, va a comprar un buen terreno. Y a diferencia de otras inversiones inmobiliarias en donde con esa cantidad de dinero a lo mejor le dan una pequeña acción o un pequeñísimo porcentaje, a eso sume que tiene que pagar todas las diferentes fees o las diferentes comisiones que hay de por medio, y al final no tiene uno control sobre esa propiedad, porque con esa cantidad tan pequeña tiene que entrar en una alberca, digamos, de Sí, inversionistas, fideicomisos y cosas muy complejas, como es aquí en México. efectivamente, para poder tener apenas un porcentaje muy pequeño. En este caso está comprando una propiedad que usted puede disponer de ella desde el primer día y hacer lo que quiera con ella, revenderla y ganar dinero, heredarla, quedársela, desarrollarla, construir en ella lo que usted quiera, y tiene el 100% de control desde el primer día. Como ciudadano mexicano la puede vender al día siguiente si quiere. Ok, entonces digo que ese es el otro paradigma sobre el que me gustaría profundizar. Digo, uno es el ticket promedio, ¿no? El segundo paradigma es el tema de la velocidad. O sea, tú mencionaste ahorita, se puede comprar un terreno y lo compras y puede ser que en días, semanas o meses lo vendan. Entonces, ¿cómo está este tema? Porque entonces pareciera que es un tema casi, casi líquido. Cuando acá tenemos el mito del paradigma en México, que si tú compras un terreno, yo supongo que habrá excepciones, pero en México es algo como patrimonial de muy largo plazo. Es algo como, bueno, yo compro un terreno, pues casi, casi para ver qué hacen mis nietos con él o en las generaciones, o a ver si en unos años se aprecia. Y aquí entonces hablo que puede tener movimientos realmente en periodos cortos de tiempo. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Es un fenómeno de Colorado? ¿Es un fenómeno de todos los Estados Unidos? ¿Cómo funciona Es esta? definitivamente un fenómeno de mercado. Yo no conozco en profundidad aquí el mercado en México, pero el mercado en Estados Unidos en general, en Colorado en particular, es un mercado, en Colorado en particular es un mercado bastante caliente, en el sentido de que es un mercado más de vendedores que de compradores. Hay mucha demanda de gente que viene de estados más poblados y más caros, como es California, Nueva York fundamentalmente, también Texas. Texas, California y Nueva York son posiblemente los estados que más gente envían a Colorado y que inmigran hacia Colorado. La cantidad de gente que ha inmigrado a Colorado en los últimos años es bastante alta, y toda esa población nueva pues está generando una situación económica muy positiva. En Colorado estamos cercanos al pleno empleo. El desempleo es inferior al 3,2% la última vez que revisé. Estamos realmente cercanos al pleno empleo. Hay un crecimiento no solamente poblacional, sino también tiene una economía bastante diversificada. No es una economía tan tradicional, sí tiene agricultura, sí tiene ganadería, y se conocen las papas de Colorado y la carne de Colorado. Tiene energía, hay gas, shale gas en Colorado, hay petróleo en Colorado, pero no es una economía que dependa de estos sectores, que por sí mismos pudieran ser suficientes para levantar una economía de 5 millones de personas. Tenemos otros sectores. El sector médico es muy importante en Colorado. El sector aeroespacial es muy importante en Colorado. Hay más de 180,000 personas solamente en el sector aeroespacial. Es más o menos la misma cantidad de personas que trabajan en el mismo sector en todo México, hasta donde recuerdo. Entonces, hay también otros sectores como la IT, en donde todos los programadores, la gente que trabaja con todo el tema de programación, Big Data y otro tipo de nuevas tecnologías, encuentra trabajo en Colorado, y cada vez más empresas se mudan a Colorado. Entonces es una economía bien diversificada. Es una economía que tiene diferentes, pues bien diversificada, valga la redundancia. Y esto se está viendo reflejado en los precios de los bienes y raíces. En Denver en particular, en los últimos años hemos tenido una apreciación de alrededor del 10% anual de propiedades en Denver. Y en otros lugares inclusive más. Colorado Springs es una ciudad más pequeña, pero crece más rápido. Entonces, realmente la posibilidad de apreciación es muy alta. No recuerdo el dato exacto, pero
recuerdo que en Denver y en otras, y en Colorado Springs también, en el momento que una casa llegaba al mercado, la estadística decía que no duraba un día en el mercado. Un día en el mercado. Realmente la gente se está peleando por las propiedades, pues en Construidas. general en Colorado. Y bueno, esto se ve también reflejado en terrenos, propiedades comerciales, propiedades residenciales. Hay una gran demanda. Pues muy interesante y bueno, para seguir igual rompiendo paradigmas, creo que en México nos pasa una cosa muy curiosa en el tema de las inversiones que tiene que ver, bueno, con toda esta parte que tú explicaste como muy rápido y muy sencillo, pues compras, vas a un notario, el notario te registra a distancia, te saca tus papeles casi casi el día siguiente y se mandan con certidumbre jurídica al 100%. Sí. Este paradigma del tema legal, notarial, de escrituración, todo esto. En México la realidad es que es un calvario, ¿no? O sea, tú a la escritura algo ya tienes que esperar, no hay tecnología, entonces tienes que esperar semanas a ver si tiene embargos, a ver si son dueños 80 personas, a ver si hay aviadores, a ver qué notario le entra y te recibe, a ver cuánto te va a cobrar, se tardan hasta 6 meses en darte tus originales, nunca te llegan. O sea, es un tema donde siempre tienes miedo, siempre tienes incertidumbre y nunca tiene realmente una confianza, o sea, se toman como procesos de muy largo plazo, muy tediosos, que necesitas un ecosistema de, pues que el notario y el abogado y el que te ayuda, el que te hace el trámite y el gestor, y es un ecosistema de muchísima gente. Acá tú lo planteas como un clic y un tema donde sin pisar Estados Unidos, tú puedes hacerte una escritura. ¿Cómo es Sí. este proceso legal y tecnológico en Estados Unidos? Bueno, sí es importante decir, de no, por el tema de la regulación, su servidor no es abogado y por lo tanto no estoy capacitado para un consejo legal. Tampoco soy contador público certificado y por lo tanto no estoy capacitado para dar consejo fiscal. No. Y bueno, dicho ese disclaimer, yo Sí, puedo dar mi sí. opinión personal, eso sí, no hay ningún problema. Sí, la verdad es que eh, es útil y bueno, realmente a uno le da gusto cuando puede trabajar con celeridad, cuando puede trabajar con claridad. Y bueno, para la gente que en este caso nos compra a nosotros, desde luego que uno tiene que hacer una investigación de título para asegurarse que el título de esa propiedad es el correcto, que está la cadena de título correctamente realizada desde que esa propiedad existe hasta la fecha y tiene que apoyarse en los diferentes profesionales. El notario es fundamental y sin la notarización de la escritura, su escritura no sería válida. Entonces, claro que es muy importante siempre exigir que venga con que el notario haya puesto su sello y que esta sea una escritura notarizada. Entonces, eso es muy importante. Pero a diferencia de los notarios aquí, quizá allá los notarios son muy accesibles y los trámites notariales, depende cuáles. En este caso, para escrituras, son trámites que duran literalmente minutos. Hay varios estados, como puede ser Florida, en donde ya se acepta también la notarización virtual. Entonces, teniendo las identificaciones correspondientes, el notario pudiera notarizar el documento inclusive a distancia. No es el caso en lo que nosotros hacemos, porque como estamos en Colorado, nos es fácil acceder a un notario de carne y hueso, pero realmente, pues eso, o sea, notarizar una escritura es un proceso que toma literalmente unos minutos. Se comprueba la identidad de la persona y se procede a notarizar. Y eso es todo. Ahora, ¿puede uno siempre contratar a un broker de bienes y raíces para que le ayude a seleccionar la propiedad? Sí. ¿Va a pagar una comisión? Sí. ¿Puede hacerlo directamente? Sí. Trato directo es completamente legal y además es posiblemente la forma que mucha gente hace transacciones en trato directo. Pero también muchas otras personas, quizá la mayoría dijera, sobre todo para casas, van a utilizar los servicios de un broker en bienes y raíces que les cobra normalmente el 6% de comisión del valor del inmueble y va a buscar sus terrenos en un sistema que se llama MLS, que es un sistema en donde todos los brokers que tienen una propiedad colocan esa propiedad ahí. Entonces, no sé, realmente es un mercado distinto, es una dinámica distinta. Las transacciones se pueden realizar con mucha celeridad. Y sí, es fácil hacerlo. Inclusive si uno contrata un broker, es realmente fácil hacerlo. Claro. Sí, no, digo, y un poco para a lo mejor también en palo sea de ese tema, y igual que, bueno, no has tenido la desdicha de a lo mejor toparte con una de los obstáculos que hay en México, pero acá la realidad es que justamente como no hay una integración tecnológica, o tú hablas claro, sencillamente pues hay una base de datos donde inmediatamente con un clic se puede saber si la propiedad existe o no,
Claro. y también inmediatamente por medio de tecnología y seguridad jurídica, pues tú puedes o validar y proceder a notarizar en una propiedad o no. En México, justamente como no hay una integración tecnológica, ni siquiera a nivel municipios uniforme, ya deja a nivel país que evidentemente no. Eso, o sea, al final tú te la rifas y es un proceso manual que te toma semanas verificar si está libre o no. Te puede salir algo que hay embargos en proceso, demandas en proceso que pueden estar ahí atoradas. Al final, tener los papeles y el detalle completo de los juicios también es un tema poco transparente, donde puede haber asuntos que aunque ya se liquidaron o ya se terminaron, pueden estar colgando ahí los asuntos en una propiedad. Puede haber varios dueños de una propiedad La donde manera, hay fraudes. disculpa interrumpir, la manera más fácil y la más cara, pero la más de más certeza para asegurarse todos estos procesos que estabas diciendo, Quique, se puede hacer a través de una empresa de títulos, que es básicamente comprar un seguro para la propiedad. La empresa de títulos puede hacer todo lo que has mencionado en cuestión de días, y otorgar un seguro sobre esa propiedad. Y el seguro normalmente va sobre el valor de compra. Es decir, el seguro va a cubrir todo el dinero que se invirtió en esa propiedad. Y Claro uno, que para sí tener una es. certeza jurídica adicional, nosotros lo vamos a recomendar, es utilizar una empresa de títulos. Y esa empresa de títulos literalmente van a ser días en los que le va a dar un seguro de título, puede comprar su seguro durante, antes y después de haber comprado la propiedad. Y ese seguro le transfiere cualquier tipo de responsabilidad sobre defectos en el título a la empresa de títulos. Por lo tanto, usted como propietario está completamente libre de responsabilidad. Que bueno, es un elemento más, o sea, yo que iba a empezar a desahogarme sobre las cosas que nos han pasado, yo me dedico al sector financiero, entonces, pues sí, muchos vicios son esto, del tiempo que toma, los vicios ocultos que trae la propiedad, los embargos, litigios que trae no se pueden quitar, los asuntos que van saliendo sobre la marcha, tú tienes que meter avisos preventivos cuando vas a hacer una firma, porque en lo que tú acordaste una firma y lo firmas, puede ser que gente se te mete en medio y haga daños a la propiedad. Hombre, Entonces, bueno, lo que nos estás diciendo, pues justamente de que hay, o sea, digo, y esto es un poco un tema de ilustrar a la audiencia, digo, sería excelente que hubiera políticas públicas al respecto de nuestro sector gubernamental, donde, pues con un poquito de tecnología, uniformidad en base de datos y acuerdo de notarios para poder hacer transacciones de una manera uniforme y homóloga, puedes eso, reducir muchas deficiencias del Estado de Derecho, dar mucha seriedad a las transacciones y poder hacer que la gente común pueda hacerlo hasta directamente en cuestión de clics en páginas, ¿no? completamente. Que a mí se me hace una locura como si estuvieras fuera de otro planeta, ¿no? No, no, para nada. O sea, es la forma. Antes era, ok, se van a poder comprar los boletos de avión en internet y la gente decía, bueno, esto es algo nuevo. Después resultó que también podía uno comprar ropa en internet y decía, bueno, ¿cómo? Si yo tenía que probarme la ropa antes de comprarla. Y hoy por hoy, bueno, pues todo el mundo pide el súper por internet y pide lo que sea, ¿no? O sea, Claro. necesito unos pañales, ¿no? Pues pídelos por Amazon, ¿no? Y llega Sí, 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 en sí, sí. Amazon Prime llega al mismo día a veces o el día siguiente, ¿no? Entonces realmente la tecnología ha cambiado muchas cosas. Tener claridad jurídica es algo muy útil para las empresas de cualquier tamaño y realmente sí, eso facilita las transacciones en el mercado. Realmente hay esa confianza porque hay esa certeza jurídica. Cualquier persona puede saber de qué propiedad se está hablando. Esa propiedad tiene una descripción legal, tiene un número, en este caso se llama APN o Schedule Number, depende del condado, cambia un poquito el nombre, pero todas y cada una de las propiedades existentes tienen un número asignado. Con ese número es básicamente la llave con la que uno puede saber esta propiedad cuál es, en dónde está, cuánto mide, cuál es su forma, ¿no? Todo este tipo de varios de los datos. Y es algo que puede acceder con un clic entrando en la página del condado. No es ningún problema. Inclusive las propiedades que suelen tener algún bagaje, que normalmente es un bagaje por algún gravamen, se ubican en una lista específica y separada, la lista roja, digamos, o la lista negra de propiedades, en donde uno puede saber si estas propiedades tienen estos problemas y alejarse de ellas. Hay otras personas que hacen un negocio de esto también y es un negocio en sí mismo el tema de los gravámenes en Estados Unidos, en donde puede prestarle dinero al municipio básicamente y obtener un rendimiento, depende del municipio, significativo. Y bueno, es otra cosa completamente diferente a lo que estamos hablando de una transacción limpia, de comprar una propiedad que no está en esta lista negra. Bueno, hay gente que hace negocio en las listas negras, pero
el ciudadano común y corriente normal, el 99% de las transacciones se realizan de propiedades que son no de las listas negras, que son propiedades normales y que la gente tiene la confianza de que sabe lo que está comprando, que puede comprobar en un minuto qué es lo que está comprando y que puede saber si esta propiedad está al día con sus pagos, está todo en orden, vamos. Y Sí, bueno, claro. y adicionalmente, si no lo quiere hacer la persona y lo puede hacer directo y mucha gente lo hace, puedes, yo no quiero saber nada de eso, no quiero tener nada que ver con eso. Bueno, pago mi seguro, le compro un seguro a mi propiedad y la empresa de títulos hace todo por mí. Y en cuestión de días me dice, gracias, aquí está su seguro, puede usted proceder a comprar la propiedad y me quito de cualquier tipo de liability o responsabilidad sobre esta propiedad. Claro, impresionante. Y bueno, y para darnos una idea de los costos, digo, obviamente, pues empresas como la tuya, pues tienen que ganar un fee, empresas de los títulos tienen que ganar un fee. Creo que Sí. también sería interesante compartir con la audiencia, pues más o menos cuáles son los porcentajes que se cobra una transacción, como para ver de qué se está hablando cuando tú compras una propiedad de 5,000, 10,000 dólares, ¿no? Normalmente siempre van a ser negociables los fees. Sin embargo, es el estándar para comprar propiedades, al menos en Colorado, va a ser que el broker, si se utiliza uno, cobra alrededor de un 6%. En terrenos esto puede aumentar hasta el 10%. Normalmente va a ir entre el 5 y el 6%, aunque pudiera aumentar hasta el 10%. Una empresa de títulos también va a calcular en función de la propiedad que sea cuánto es lo que va a cobrar por el insurance o por la póliza de seguro para esa propiedad. Diría que normalmente estamos hablando de alrededor del 10% del valor de la propiedad, de lo que es el tema del seguro de título, alrededor del 10% del valor. Entonces, esas son las dos comisiones más importantes que una persona que adquiere una propiedad en Estados Unidos tiene que conocer y tiene que saber que son estándares y que son normales de pagar. Y es perfectamente normal que le pague el 6% al broker y el 10% a la empresa de títulos. El broker normalmente tiene que dividir eso. Si tiene uno trae el cliente y otro trae la propiedad, lo dividen entre dos y cada broker se queda con el 3%. Si el broker tiene la propiedad y el cliente, se queda con el 6%. Esas son las dos fees fundamentales que hay. Después hay fees pues obviamente de registro de los documentos y ese tipo de cosas, que son fees más pequeños y que normalmente la empresa de títulos en el seguro va a desglosar estos fees y los va a cobrar. Son las dos principales fees que uno tiene que saber que va a pagar. El fee para el broker, que es el agente inmobiliario, y el fee para la empresa de títulos, que le va a dar un seguro si es que lo solicita. Mucha gente compra sin seguro. Comprar con seguro no es obligatorio y utilizar un broker tampoco es obligatorio. Pero si se utilizan ambas dos, puede esperar pagar alrededor del 16% de fees. Y es lo que yo te iba a preguntar, ¿qué tan comunes son? ¿No? O sea, normalmente las transacciones que tú has visto, digo, entiendo al final que, digo, no eres una oficina regional de estadística, pero digamos en tu sentimiento de mercado, o sea, la gente siempre va por brokers, si te animaras a dar por un porcentaje en cuanto a brokers y en cuanto a la otra comisión del seguro, ¿qué tan común es que la gente se asegure? Normalmente va a depender mucho del precio de la propiedad. Digamos que una casa que cuesta $200,000 o más, el 99.5% de las veces la persona va a comprar un seguro. ¿Por qué? Porque está invirtiendo una cantidad significativa y porque quiere tener un seguro. En propiedades que no cuestan tanto, es frecuente y común no comprar un seguro. Nosotros siempre vamos a recomendar que la gente compre un seguro, pero es adicional, no es obligatorio. Y cuando es una transacción de más dinero, sí, la gente suele comprar un seguro. El tema de los brokers está sinceramente cada vez más en desuso. Propiedades comerciales, normalmente sí va a haber siempre un broker asociado, porque hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta, pero propiedades residenciales, la tendencia es que cada vez la gente utiliza menos a los brokers. ¿Por qué? De nuevo, este es un tema tecnológico. Si uno entra en Zillow.com o en Redfin.com o lo que sería tal vez el equivalente a metros cúbicos aquí en México, no sé si es el equivalente como tal, pero son bases de datos y de redes inmensas de todas las propiedades. Y es muy fácil saber qué propiedad está a la venta, cuánto cuesta esa propiedad, ir a ver la propiedad y no necesariamente contratan a un broker. Hay empresas que han hecho del trato directo miles de millones de dólares, ahorrándole a la gente todas estas comisiones, porque al final, si uno vende una propiedad de $100,000, está pensando en que va a pagarle al broker alrededor de $6,000 por cada $100,000 de comisión. Cuando realmente, si lo que quiere es hacer, poner su casa en el mercado, poner su casa en el MLS, que es el mercado, en donde están todas las propiedades, pues puede hacerlo directamente. Y al hacerlo directamente,
tiene el exposure o la gente va a tener esa propiedad, todos los brokers la van a tener. Toda la gente que quiera ver esa propiedad la va a tener. Hay millones y millones de propiedades en Zillow que cualquier persona puede acceder y ver qué es lo que se está vendiendo en ese mercado, cuánto es lo que cuesta, ver fotos de la propiedad. Entonces, realmente, la labor del broker es necesaria, especialmente en propiedades comerciales, pero creo que es una de estas profesiones que, en mi opinión, a menos que hagan algo para adecuarse a los cambios de mercado que trae la tecnología, tienen bastante riesgo. Cada vez menos brokers son brokers exitosos. Si antes 100 brokers eran 100 brokers, cada vez son menos porque la gente tiene la facilidad de hacerlo, do it yourself, hacerlo ellos mismos, poner su propiedad en el mercado y venderla en trato directo y ahorrar ese dinero. Claro, y entonces digo acá, pareciendo que tú estuvieras jugando al abogado del diablo, ¿cuál es el servicio valorado que tú das, ¿no? Que al final del día digo que es una plataforma más integral, ¿no? Pero Sí, nosotros trabajamos en el modo de trato directo. Sin embargo, sí trabajamos con brokers. O sea, constantemente vendemos a través de brokers que traen el cliente y las comisiones son siempre negociables. A veces la paga uno, a veces la paga el otro. claro, O sea, está bien. Cuando el broker ya tiene un cliente, no hay problema. Nosotros lo que hacemos es intentar ahorrarle a la gente esas comisiones para poder obtener un beneficio y hacer un procedimiento de due diligence muy profundo y muy específico sobre cada una de las propiedades que tenemos para que la gente pueda realmente pues seleccionar una propiedad que tiene un criterio de inversión. Es decir, nosotros, todos nuestros terrenos siempre están a 40 minutos o menos de una ciudad en donde puede encontrar todos los servicios básicos, entiéndase por esto tiendas de conveniencia, bancos, eh, y demás servicios públicos necesarios para la vida normal, educación de todos los niveles, por lo menos preparatoria, en algunos casos también universidad. Son ciudades en forma, algunas más pequeñas, algunas más grandes. Cuando hablamos de Puebla, hablamos de una ciudad de más de 100,000 habitantes que están cerca de vías de comunicación principales, sea la carretera principal interestatal I-25, que es una carretera interestatal, o sea, una carretera estatal, que sean propiedades que tienen acceso a través de calles que son mantenidas por los condados, que en muchos casos son propiedades que tienen todos los servicios, agua, drenaje, electricidad y en muchos casos también fibra óptica. Decir rural, de pronto decir rural en Colorado no es necesariamente lo mismo que decir rural aquí en México. Tendido eléctrico siempre va a estar cerca de la propiedad. Algunas propiedades no están desarrolladas, no tienen drenaje y no tienen agua. Sin embargo, esto no es infrecuente en terrenos más rurales. La alternativa para estos terrenos más rurales es instalar un pozo en donde la gente puede tener su propia agua, instalar el pozo y tener su propia agua y su propio sistema séptico. Es muy común que casas un poquito más rurales tienen un sistema séptico en donde una pipa pues pasa y se retira el desperdicio, ¿no? Cada X tiempo pasa la pipa, retira el desperdicio del sistema séptico y off you go, está todo perfecto y limpio y puede seguir utilizando su drenaje. Tiene un drenaje, digamos, subterráneo y tiene un pozo subterráneo donde puede obtener agua potable y para su consumo, inclusive para regadío, y nunca más pagar el bill de agua, ¿no? Entonces es algo que a mucha gente le interesa además también tener su propia agua y no pagar la factura de agua. En los casos en donde los terrenos están desarrollados y tienen todos los servicios, se paga la factura de agua por el agua que se consuma, el drenaje por el drenaje que se consuma y la electricidad como en cualquier otro lugar. En muchos casos fibra óptica también. claro. Entonces, pues bueno, interesante una vez más cuando hay políticas de infraestructura con claridad, pues te evita tema de aviadores, te evita tema de invasiones, te evita tema de instalaciones eléctricas ilegales o de agua, robos, o sea, cosas así, porque bueno, hay una, digamos, reglas claras del juego de si tienes infraestructura desarrollada, pues para lo consumes y si no, hay alternativas que de hecho tienen incentivos fiscales, como dices, te ahorras pagos, donde, bueno, pues al final están incentivando que la gente pues habite pues este tipo de áreas, ¿no? Pero bueno, volviendo Sí. al final, entonces, el tema de negocio, fíjate, entonces tú no te defines como broker propiamente, tú más bien eres un facilitador tecnológico de trato directo, que entonces eres mucho más barato de alguna manera, Sí. ¿no? De hecho, yo tengo la educación necesaria para ser un broker, tengo o sea, he pasado, he hecho los cursos necesarios, tengo mis certificados de haber cumplido las 168 horas que en este caso me piden para poder ser broker. No obtener la licencia, porque obtener la licencia me obliga a una serie de cosas que yo en lo particular no quise hacer. Yo no quiero ser un broker, yo quiero ser, o bueno, soy una persona que hace trato directo. Eso quiere decir que las propiedades que nosotros tenemos son de nuestra empresa
y nuestra empresa es la que las está vendiendo. Y efectivamente eso nos permite reducirle costos al cliente final, que son valorados y que adicional al due diligence que nosotros hacemos sobre cada propiedad, realmente es un valor por el producto bastante bueno que podemos ofrecer y así ganamos una ventaja competitiva en nuestro mercado. Claro, entonces, y bueno, acá lo interesante es, digo, haciendo un poco de números, digamos que si se comprara el seguro y asumiendo que tu comisión a lo mejor es la mitad de lo de los brokers, a lo mejor es el 13 en lugar del 6, puede ser una cosa, con los rendimientos que estás estimando que hay en estas tierras, digo que obviamente no sea el caso de todo Estados Unidos, ¿no? Pero, pues bueno, en este momento, pues realmente en un año recuperas los gastos asociados a la propiedad que compraste, porque pues, se revalorizó pues, ese 10%, que más o menos es lo que te costó de gastos inherentes, y bueno, ya for good, pues ya tienes una inversión con completa certidumbre jurídica, con escrituración notarizada que te llega a la puerta de tu casa sin haber necesitado ir a ver la propiedad y bueno, de una manera muy fácil, donde, bueno, un último elemento sobre el que me gustaría platicar, tú hablabas, bueno, pago, pero al final necesito algún esquema fiscal o sea, o algún registro para poder pagar impuestos en Estados Unidos, que hay bien el número TIN, que me gustaría que nos platicaras un poco de esto, cómo funciona, Sí, ¿no? y simplemente para hacer un pequeño paréntesis, el tema de los terrenos es muy fácil porque el terreno no requiere un mantenimiento. Lo único que se tiene que hacer es pagar el impuesto predial. El impuesto predial en virtualmente todos los condados de Estados Unidos se puede hacer por internet y nosotros les vamos a dar, pues, por ejemplo, la página de internet y los datos para entrar y hacer su pago y en 5 minutos realiza el pago del impuesto predial, que además en Colorado es uno de los más baratos de todo Estados Unidos. Tenemos terrenos en donde el impuesto predial son menos de $50 al año, terrenos que miden a lo mejor 10,000 metros cuadrados. Entonces, pues es muy fácil hacerlo. Se hace una vez al año, paga el impuesto predial y se olvida del terreno. Y lo puede tener ahí, no hay que hacerle nada, no hay que pagar ninguna cuenta eléctrica, ni plomería, ni impermeabilización, ni nada más que el impuesto predial. Es un producto bastante fácil de mantener, que no hay que ir a verlo, no hay que ir a supervisarlo. Lo tiene y se va apreciando con el tiempo, efectivamente. Sobre el tema fiscal, de nuevo, con el disclaimer, no soy contador público certificado, sin embargo, es relativamente simple hacerlo. Es más difícil que comprar el terreno. Comprarlo son 3 clics o 2 clics. El tema fiscal es un poquito más complejo. La manera más fácil, siempre la más fácil, la más cara, es contratar a un contador público certificado para que haga todo lo que voy a decir a continuación por usted, por un fee que tampoco es tan alto, es un fee razonable, tal vez unos cientos de dólares, y va a poder hacer esto por usted. Si lo quiere hacer usted mismo, lo único que necesita es un número, comparémoslo con el RFC, que es el número ITIN para pagar impuestos en Estados Unidos. Ese número usted puede nunca haber ido a Estados Unidos y no tener visa, igual se lo van a dar. En México hay una oficina autorizada por el IRS, que es la Hacienda de Estados Unidos, que se encuentra aquí en la colonia Anzures, por 3,500 pesos, hasta donde el último dato que tenemos es lo que ellos le van a cobrar por obtener el número ITIN. Y a partir de que tiene su número ITIN, puede usted hacer la venta de puede hacer la venta de su propiedad antes. Puede usted pagar impuestos en Estados Unidos. De nuevo, la opinión personal. Para 2020, en inversiones de Capital Gain Tax, una propiedad que usted compró, la tuvo 12 meses y un día o más, y la vendió. Tuvo usted un beneficio de $40,000 o $41,000 o menos, no tiene que pagar impuestos. Si tuvo un beneficio superior a los $41,000 y hasta los $441,500, pagará un impuesto. Eso va a depender de la propiedad, es alrededor, no voy a decir una cifra, pero puede ser alrededor del 15%. Va a depender de la propiedad y demás. Eso lo puede especificar el contador. Pero sí, paga un impuesto y lo tiene que pagar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque normalmente en donde se encuentra el real estate, en donde se encuentra la propiedad, es donde usted tiene que pagar su impuesto. Si usted ese impuesto ya lo pagó allá, después no lo tiene que volver a pagar acá, porque hay un tratado de doble tributación entre Estados Unidos y México, en donde los impuestos que se pagan en un país ya no se tienen que pagar en el otro. Sin embargo, el impuesto de la propiedad lo tiene que pagar en donde está esa propiedad. Entonces es un poquito más complejo, pero usted saca su ITIN. ¿Qué pasa si nunca lo usé? Pues a los 2 o 3 años el ITIN caduca y se puede usted olvidar del trámite del ITIN, porque ya caducó, ya no lo usó, ya vendió su propiedad, ya pagó el impuesto, ya caducó solito. Entonces es muy fácil obtenerlo y muy fácil, y si no lo hacen en México, aquí en la Colonia Anzures, lo puede hacer el contador público certificado por usted, le va a pedir que le mande su identificación y 2 o 3 documentos, le va a sacar el ITIN y va a poder hacer el pago de impuestos. ¿Cuándo tengo que hacer el pago de impuestos? Después de que vendió su propiedad. Si la vendió en el año 2020, tiene que pagar el impuesto antes del mes de febrero del 2021. Entonces no corre prisa. Usted puede comprar su propiedad,
la vendí dentro de 10 años, en ese momento puedo sacar mi TIN y pagaré antes de febrero, como está la ley ahorita, antes de febrero del próximo año. Una vez que tiene el ITIN, va a tener que llenar un formato del IRS, que es el 1099S, que es una página, literalmente una página con su nombre, su apellido, su número de ITIN y el número de la parcela, en la descripción de la parcela y en cuánto usted la vendió. Y ya sobre eso le dirán cuánto es lo que tiene que pagar. Si ganó más de $41,000, tendrá que pagar una cantidad. Si ganó menos de $40,000 y la tuvo durante más de 12 meses, no tendrá que pagar a la fecha. Y de nuevo, todo este proceso, que es bastante más complejo, lo puede hacer un contador público certificado por usted en Estados Unidos. Pues pues qué interesante. Y creo que acá, digo, mucho de las lecciones, digo, mucho el mensaje que estamos dando a la audiencia, digo, de lo que tú estás diciendo sobre todo, pues es hacerlo tú mismo, ¿no? Que es una cultura a lo mejor muy millennial y muy de Estados Unidos, donde, oye, pues tú puedes pagar tus propios impuestos, tú puedes hacer tu trámite, es una sola hoja, es un one-time fee, son estructuras fiscales fáciles, o sea, hasta el límite no pagas esto, hasta el límite pagas más o menos ese porcentaje, o sea, hay una claridad que realmente, por eso dices que es meterte en una página de internet, a lo mejor buscarla tú, saber que los horarios notariales tardan minutos, que puedes recibir los documentos en minutos, que puedes tener un seguro si te quieres ver muy cuidadoso, que te limpia de cualquier responsabilidad y te da una seguridad jurídica, donde tú solito puedes tener tu número de impuestos y solito tú pagarlos sin tener ningún documento, trámite complejo o siquiera haber pisado Estados Unidos, lo cual sin duda es un paradigma que quizá a lo mejor muchos mexicanos no tenemos, ¿no? Que pensamos que, híjole, hay que sacar una visa especial y ser parte de un grupo selecto y ser representado por alguna firma muy importante. Y bueno, eso quizá, no, por eso no se ha democratizado pues la diversificación de la inversión de monedas entre los mexicanos, ¿no? Porque lo vemos algo como del Olimpo, a lo mejor, ¿no? No hay idea para nada. Comprar bienes raíces de calidad por un precio razonable en dólares, apreciados en dólares, es posible, es factible, y los gringos decimos a veces, perdón que use esa palabra, ¿no? Porque es despectiva, pero digamos que nuestros vecinos del norte a veces decimos que son muy cuadrados. En este caso, para a veces temas de negocios, es que bueno que sean así porque es más fácil. Claro. Bueno, pues la verdad es que interesantísimo, se nos ha ido prácticamente como agua el programa. Y bueno, para cerrar, Eli, pues te pediría a lo mejor algún mensaje, algún consejo que le puedas dar a la ciudadanía tú como emprendedor. ¿Qué te llevó a ti a emprender como mexicano? Porque pues tú viviste en México la mayor parte de tu vida, a emprender un negocio en Estados Unidos siendo mexicano. Yo lo que les diría es que hay una comunidad mexicana muy grande, tanto en Colorado como en otros lugares. En Colorado más de 1 millón de compatriotas que viven allá, la mayoría de Chihuahua. Cuando usted llega a Estados Unidos y ve que el esfuerzo que hacen nuestros propios compatriotas reditúa, porque no soy ni el primero ni el último, vamos, esto es algo, se siente uno arropado ver que hay compatriotas que están haciendo lo mismo y que están siendo exitosos como emprendedores en general en Estados Unidos. No son fáciles los inicios, desde luego que hay que echarle muchas ganas, no porque sea en inglés no hay que pedalear, pero hombre, si uno sigue pedaleando, constancia y perseverancia y bien hacer que es muy importante. La gente está progresando y a mí me da mucho gusto que hay una comunidad grande, desde luego en Denver y en otras partes de Colorado, de mexicanos, emprendedores y con mucho éxito. Pues no solamente grande, sino que generosa. Ya alcanzamos un nuevo récord de remesas, o sea, se mandaron más de 36 mil millones de dólares de los mercados de Estados Unidos a los compatriotas en México, que es una especie de subsidio literalmente a la población más pobre del país, donde realmente hacen los mexicanos una gran labor y sostienen una buena parte del país. Es el ingreso número 1 del PIB, así que bueno, pues siempre es interesante conocer lo que hace la gente allá. Pues gracias a la audiencia tenemos una asistencia récord, si no me equivoco, de gente que se ha unido a nuestro programa. Seguimos contentos de que Factor Económico siga adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eli. Esto es Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Hasta la próxima semana. Gracias.